¿Cómo están? Vamos a titular el capítulo 11, Oh Jerusalén, Jerusalén. Habrá signo de exclamación. Acuérdense que O, como es, ¿cómo se dice? Una exclamación, tal vez, es con OH. Oh Jerusalén, Jerusalén. Cierra el signo de exclamación. Quisiera que alguien buscara, por favor, rápidamente. Vamos a hacer un pequeño esgrima, ¿ok? Lucas 19, 41 y 42. Lucas 19, 41 y 42. Y quien lo tenga lo lee. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de Jesús, cuando vio Jerusalén, después de la entrada triunfal, que vamos con eso empieza el capítulo 11, yo sé que lo leyeron, exclama y hace esta expresión: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jerusalén, en representación pues de los judíos, tenía un velo en los ojos y no podía ver y exclamar por Jesús. Otro esgrima, a ver quién llega primero. Mateo 23, 37 al 39. Mateo 23, del 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, en su segunda venida. Entonces dice que también cuando ve a Jerusalén le dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas, ¿cuántas veces quise yo juntarlos como la gallina junta sus polluelos? O sea, Jesús intentó hacer esto con los judíos, pero se acuerdan que los judíos lo rechazaron, ¿cierto? Y juntando estos dos pasajes es que ponemos: oh Jerusalén, Jerusalén, que estos pasajes suceden alrededor de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Oh Jerusalén, que gozaste del privilegio más grande y lo trataste como desgracia. Cambiaste la bendición por maldición. Lo que venía a ser tu gloria vino a ser tu destrucción. Hay unas personas, ¿qué pasó? Hay unas personas que de repente agarran como una especie de odio a los judíos y dicen: no, ya los judíos no son nada, ¿no? Judíos desgraciados. Está chistoso, pero ya lo he escuchado, ¿me entienden? No hay que caer, para empezar, ¿qué onda con el amor al prójimo, no? Para empezar. Pero en segundo lugar, Dios todavía tiene profecías que cumplir con ellos. Por eso es que no están desechados, porque Dios cumple lo que promete, y si prometió hacer cosas con Jerusalén, va a hacer cosas con Jerusalén, ¿me entiendes? Pero tanto ellos como cualquier otro pueblo necesitan reconocer a Cristo. O sea, no son el pueblo especial. Tú y yo somos llamados el pueblo especial de Dios ahora, ¿no? Primera de Pedro 2:10, que dice que somos pueblo escogido, real sacerdocio, ¿no? Nación santa. Ahora tú y yo somos el pueblo escogido de Dios. Ya no los judíos, pero eso no quiere decir que ya están desechados por completo del plan de Dios, ¿me entienden? Dios tiene un plan todavía para ellos. Como hemos hablado ya en reiteradas ocasiones, los 144,000 en Apocalipsis son judíos. Los 2 testigos van a predicar en Israel, ¿me entienden?
hay todavía un plan para el pueblo de Israel. Entonces no están desechados. Pero vamos a ver básicamente qué causó la ruina de los judíos. Y aprenderemos para no caer en lo mismo, porque acuérdense lo que dice 1 Corintios 10:12. El que piense estar firme, mire que no caiga. Nosotros nos gusta sentirnos así, ¿no? Porque somos cristianos. Y entonces nosotros sí. Y les hacemos feo a las demás iglesias que no caminan conforme al Señor, y le hacemos feo a las demás religiones que están perdidas, y le hacemos feo a las demás personas. Pero el que piensa estar firme, mire que no caiga de eso. Entonces, tengan cuidado. En esta ocasión, estos errores que vamos a ver, por fin un capítulo en el cual no vamos a ver errores de los discípulos, que ya había sido como muy reiterativo el ver una y otra vez cómo los discípulos la regaban en algo. Hoy vamos a ver específicamente, vamos a hablar de los judíos, digamos en representación también de todo aquel que rechaza a Cristo. Pero bueno, vamos a organizarnos. Yo les digo, esos títulos que pongo yo son meramente para organización, ¿ok? Así que vamos a comenzar del versículo 1 al versículo 11. Le vamos a llamar, oh Jerusalén hipócrita. Oh Jerusalén hipócrita. Y antes de que digan no tiene sentido ese título con la historia que viene, denme chance de explicarles. Vamos a comenzar como siempre comenzamos, de este ladito, con mi amada esposa. Puedes leer entonces Marcos capítulo 11, versículos 1 al 11, fuertísimo, para que Adri, que está hasta Felipe, te escuche. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando al pollino? Ellos entonces les dijeron: como Jesús había matado, dejaron. Y trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. A este se le conoce como la entrada triunfal, ¿verdad? Estaba viendo si en alguno de los demás evangelios mencionaba quiénes eran estos 2 discípulos, pero no es mencionado, ¿ok? No es relevante entonces a la historia cuáles de sus discípulos hicieron esto, ¿va? Pero al final Jesús envía a 2 de sus discípulos a hacer este acto, ¿no? De ir a buscar el pollino de asno. Y aquí empieza, a partir de esta entrada a Jerusalén, las ciudades que menciona al principio, que son Betfagé y Betania, son ciudades que están antes de Jerusalén. Iba a entrar a Jerusalén, ¿verdad? Entonces él manda a sus discípulos que hagan los preparativos para su entrada a Jerusalén. Estamos hablando entonces de que a partir de ahorita empieza la última semana del Señor, ¿ok? Antes de que sea entregado. Entonces, llamamos a esta sección "Oh Jerusalén hipócrita". ¿Por qué? Lucas 12:1
lo mirábamos de hecho este domingo en la congregación, ¿verdad? Que Jesús dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Los fariseos, de hecho, en otra ocasión, en Marcos 7, ustedes ya lo estudiaron, Jesús los confronta también con un pasaje en Isaías y les dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque enseñan como mandamientos doctrinas de hombres. Los judíos, específicamente los fariseos, eran amantes de las reglas más que de Dios, y eso los llevó a una hipocresía, a guardar apariencias. ¿Qué pasa en esta historia? Jesús mandó a 2 de sus discípulos para hacer los preparativos de su llegada, ¿verdad? ¿Y qué necesitaban estos 2 discípulos? Les voy a decir 3 cosas que necesitaban. Número 1, fe. Fe porque ellos no sabían qué iban a encontrar, no sabían si lo que Jesús les dijo que iban a encontrar, en realidad lo iban a encontrar, ¿me entienden? No sabía si cuando miraran el pollino de repente alguien les iba a hacer algo. Ellos tenían que confiar en la palabra de Jesús, de lo que le estaba diciendo. Entonces los discípulos necesitaban fe. Número 2, necesitaban obediencia. Obediencia porque a lo mejor las circunstancias suenan locas, lo que me está pidiendo a lo mejor no suena tan coherente, pero lo voy a hacer. Porque Dios me lo pidió, algo así como Abraham cuando Dios le dice, sacrifica a tu único hijo. No sonaba a lo mejor coherente con el Dios que conocía a Abraham, pero levantándose muy de mañana dice que agarró a su hijo y se fue. Camino de 3 días al monte Moriah. Entonces necesitaban fe, necesitaban obediencia y por último necesitaban también un buen testimonio. Cuando llegaron al pollino, no lo agarraron, se fueron y dijeron, bueno, Dios sabe en mi corazón que lo hice para Él. Tuvieron que dar testimonio a la persona, le dijo, el Señor lo necesita. Al decirle esto, la otra persona entendió y les dejó agarrar el pollino. Familia, esto lo hicieron entonces para los preparativos para la llegada del Señor, sus discípulos, y ahora nosotros somos esos discípulos que nos ha dejado Jesús en esta tierra para hacer los preparativos para su segunda llegada, ¿me entienden? Y adivinen qué, también necesitamos estas cosas. Necesitamos fe por las locuras del mandato, ¿verdad? Porque te dicen, ama a tu prójimo, y no, ¿cómo? Necesitamos fe. Cuando nos dice, no te afanes, confía, necesitas fe. Cuando dice, yo voy a proveer, cuando te dice, voy a hacer que esta situación obre para tu bien, necesitamos fe por las locuras del mandato. Necesitamos obediencia para hacer las locuras del mandato también, ¿no? Pero ¿cómo amar a mi prójimo si me hizo esto? Necesitamos ser obedientes. Y por último necesitamos también un buen testimonio en medio de las locuras del mandato. Porque de nada sirve, Dios ve mi corazón. Tienes que demostrarlo. Tienes que demostrar externamente lo que pasa internamente. Acuérdense que nuestra perspectiva ya no debe estar en este mundo. Juan 17:14 dijo Jesús que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué un pollino? ¿Saben ustedes qué es un pollino? ¿Han visto alguna vez un pollino? Un burrito sabanero de camino hacia Belén. No bebé porque no podría aguantarlo. No, es joven. Más bien es el burro que aún no ha sido domado porque no ha alcanzado esa edad. ¿Ya? O sea, es la cría del asno que no ha sido domado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué un pollino? Yo les voy a dar 3 razones.
Sí, primero para cumplir la profecía, Zacarías 9:9, ¿no? Que decía que el Mesías iba a venir sentado sobre un pollino de asno. Entonces, obviamente, en algún punto tenía que venir. Número 2. Para anunciar el propósito de su venida. Para anunciar el propósito de su venida. Para anunciar el propósito de su venida. Es el Mesías, ¿no? El Mesías esperado. Cuando un judío leía pasajes como el de Zacarías, ellos decían que iban a entrar en un pollino en humildad por la indignación del pueblo, por cómo estaba el pueblo, pero que iba a venir con un caballo poderoso también para dignificar al pueblo. ¿Y qué hacían los judíos? Se olvidaban del pollino y se enfocaban en un general victorioso que venía en un gran caballo, cabalgando, ¿no? Y entrando triunfante. Imagínate, un judío, un romano, un gentil leyendo esto, no diría que esto es una entrada triunfal, ¿me entiendes? Las entradas triunfales en aquella época era cuando alguien venía victorioso en una batalla y traía el botín de la guerra, traía hasta a veces si llevaban capturado gente, las modelaban ahí, desfilaban, toda la gente estaba alrededor como si fuera carnaval ahí pasando, el general viene en su caballo alto, ¿no? Los sacerdotes tirando incienso, o sea, era un espectáculo. Aquí Jesús viene en humildad, ¿verdad? Porque el propósito de su primera venida no es venir triunfante, es venir en humildad. No. Luego va a venir, ¿verdad? En su segunda venida cabalgando como ese poderoso. Si ustedes han leído, por ejemplo, la batalla del Armagedón, así es como va a venir nosotros con él en esa gran batalla que va a haber. Pero bueno, número 3, que mi mamá dice que ya quiere saber cuál es el número 3. ¿Por qué en un pollino? Para diferenciar su primera de su segunda venida. Para diferenciar su primera de su segunda venida, ¿verdad? Lo más asombroso de este acto de que Jesús venga en un pollino es el sometimiento inmediato del pollino a su creador. Porque un pollino no está domado, pues. No, y hace la especificación los pasajes, dice, nunca ha sido montado. Y aún así, se sometió a su creador. ¿Han visto que dicen no sean burros? Yo les digo, no, sean burros, sean como este burro, por favor. De hecho, cuando alguien te dice eres un burro, por ejemplo, ese insulto tiene que ver con la terquedad, porque cuando un burro dice no me muevo, no se mueve, ni por más que le hagas, pues, ni por más que le pegues, ni por más, ¿me entiendes? No se mueven, es por la terquedad que tienen estos animales. Entonces, pues no seas un burro rebelde, no seas un burro manso. Pero bueno, entonces el Señor entra, agarran hasta hojas de palmeras, pues, y se las empiezan a ovacionar, y hasta algunas las tiraban en el camino. Esto es una entrada triunfal, ¿no? Pero Jesús viniendo en un pollino. ¿Qué gritaba la gente? Hosana. No Susana. ¿Qué significa la palabra Hosana? ¿Alguien sabe? No. La definición etimológica tiene que ver con la salvación. Es un clamor, es como decir, Dios, sálvame. ¿Ok? Hace ratito que estaba la lluvia, que empezó a llover y teníamos cosas colgadas, Sherry dijo, amor, ayúdame. Y yo salí corriendo y a tratar de ayudar a meter la cosa. Esa es la definición de Hosana, ¿no? Ven, sálvame,
¿no? Entonces, al decir esto, básicamente estaban reconociendo a Jesucristo como su Mesías. Estaban diciendo que a través de Jesús iba a venir la salvación de Dios. Y no solamente a través de esto, también dijeron, bendito el reino de nuestro padre David, que viene en otro evangelio, dice, el hijo de David. El hijo de David era el título que recibía el Mesías. Entonces, aquí la gente estaba reconociendo a Jesucristo como el Mesías. Estaban exclamando, Dios, sálvanos. Y entonces, ¿por qué esto vendría a ser hipocresía? Porque una semana después, estas mismas personas van a clamar, crucifícale. Las mismas personas que estamos viendo acá en Marcos capítulo 15 van a gritar, crucifícale. Un día le pedían y el otro día le estaban insultando. Como ya no me acuerdo quién nos decía que leyó un libro que decía el lunes soy ateo, ¿no? Porque domingos estamos así, clamando a Dios, estamos pidiéndole, y el lunes ya no me acuerdo de nada. Algunos todavía más descarados, después de la reunión ya no se acuerdan de nada, ¿no? Un día le pedían que lo salvaran y otro día le estaban diciendo, a ver si eres tú, sálvate a ti mismo. Un día lo amaron y al otro día lo odiaron, y eso entonces es hipocresía. Israel no podrá apelar inocencia o ignorancia en el día del juicio, porque sabían que Jesús era el Mesías y ellos decidieron rechazarlo a conciencia. Porque después, cuando Pilato se lava las manos, ¿qué hacen los judíos? Dice, que su sangre sea puesta sobre nuestras cabezas. Ellos mismos sabían lo que estaban haciendo, aún así lo hicieron. Oh Jerusalén hipócrita. Vamos a ver en la siguiente sección, que mi madre va a leer, versículos 12 al 14, y le vamos a llamar, oh Jerusalén estéril. Oh Jerusalén estéril. Fuerte, fuerte, para que se asuste Gabriela, que está comiendo sus rollitos de jamón. ¿Cuál? 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higo. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo llenó. La higuera en esta historia es una representación de Israel. Aquí les va cómo la higuera representa a Israel. De hecho, en Isaías capítulo 5, Isaías hace una parábola de Israel representada como una viña, donde el Señor va y la planta para recoger uvas y da uvas silvestres, o sea, no las uvas que se necesitan para hacer vino. La higuera es una figura entonces de Israel, número 1, por su apariencia falsa. Por su apariencia falsa. Porque tenía las hojas pronto. Las hojas en las higueras anuncian que hay fruto. Anuncian la presencia de higos. Pero no tenía ninguno. No tenía ni un solo higo. Entonces, Jesús no maldice la higuera por su falta de frutos, básicamente, sino por su apariencia de tener frutos y no tener nada.
Entonces, en su apariencia falsa se parece a Israel, que daba una apariencia de piedad, pero no tenían a Dios consigo. Cuando recibieron al Mesías, lo rechazaron. Cuando tuvieron a sus profetas, como leímos al principio, los mataron. Número 2, en su fertilidad falsa. Fertilidad falsa. Porque no daba fruto, ¿verdad? Jesús dijo en el Sermón del Monte que por sus frutos los conoceréis. No puede dar un buen árbol mal fruto, ni un mal árbol dar un buen fruto. Por sus frutos los conoceréis. Y esta higuera no daba frutos. Solo el buen árbol da buen fruto. Por eso son falsos. ¿Y por qué no pueden dar frutos? Porque Juan 15:5 dice: yo soy la vid del mundo. La vid verdadera, ¿no? Y vosotros los pámpanos. Apartado de mí, nada podéis hacer. Esta gente creía que apartado de la vid verdadera iban a poder dar frutos y no daban nada. Por mucho que se esfuerce la rama, si no está unida al tronco, no puede dar fruto. Entonces, apariencia falsa, fertilidad falsa, y número 3, esperanza falsa. Esperanza falsa. Se muestran las hojas, es que hay fruto, ¿no? O por lo menos va a llegar el fruto, como decía acá, no es tiempo de los higos. Pero Jesús dice: nunca jamás coma nadie fruto de ti. La maldice. O sea, no va a tener en un futuro, no va a haber fruto de esta higuera, ¿no? Así es como tú y yo somos al poner nuestra confianza en algo que no es Cristo. Amamantamos el pecho que no da leche. Y Dios no se agrada del pueblo que lleva pero no fruto. ¿Okay? Ellos erraron al tratar de dar fruto fuera de la vid. Gálatas 5, 22 y 23 dice: más el fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu. ¿Me entienden? El fruto viene de Dios. Y sin Dios en la ecuación es imposible dar fruto. Por eso es que Israel se volvió estéril. Porque amaban sus reglas. Pero no a Dios. Porque tuvieron a Cristo y lo rechazaron. Siguiente sección la va a leer mi papá, es del versículo 15 al 19, y le vamos a llamar: oh Jerusalén ladrona, oh Jerusalén ladrona. Versículos 15 al 19. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llena de casa de oración, será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Amén. Bueno, pues Jerusalén ladrona, ¿no? Que tenían un mercado dentro del templo, ¿no? Le estaba diciendo a Sherry que estaba viendo su proyecto que hicieron en el trimestre pasado, en el tabernáculo, y no le pusieron atrio, lugar santo y lugar santísimo. Solo le pusieron sirios, ¿no? Que aparecían allá. Pero bueno, yo sé que lo saben porque hicieron el tabernáculo. El templo fue inspirado en el tabernáculo, entonces
en la entrada, en el atrio, en el patio, pues, ahí es donde podía entrar toda la gente, gentiles y judíos. Ya los judíos, los que no eran judíos no podían pasar más allá. En ese atrio es donde estaba puesto todo este mercado, ¿no? Y tiene mucho parecido a la realidad que pasamos hoy en día, ¿no? Cual yo digo, aguanta, pueblo de Dios, que sufres violencia por lobos vestidos de ovejas. Ya va a venir el Señor con su látigo y los va a sacar a todos. Porque no sé si han leído el Evangelio de Juan, que Jesús dice que vio todo esto, se fue a preparar un látigo y los agarró a latigazos a todos. Y órale, ladrones, vámonos. ¿Entienden? Eran vendedores. Y dice, entrando Jesús en el templo, ¿se dan cuenta cómo esto pasaba dentro del templo, no? Ya habían hecho su propio mercado. Se aprovechaban, sobre todo los foráneos, ¿no? De los que no eran de Jerusalén, los forzaban a comprar. No, este cordero que trajiste no lo van a recibir. Pero no te preocupes, aquí tengo otros. Estos ya están aprobados. Porque los sacerdotes, junto con los mercaderes, hacían un pacto, un convenio, para que entonces el dinero que ellos robaban se lo repartieran entre ellos. Entonces era una de negocios turbios, pues, ¿no? Ahora, aquí aparecen unos cambistas, porque yo estoy seguro que los que vendían cosas sí entendemos, pero los cambistas eran los que eran como la casa de cambio, ¿no? de monedas, porque para dar ofrenda necesitaban una moneda específica, no les aceptaban cualquier moneda. Entonces venías tú y decías, ¿a cuánto está el dólar? Y te lo querían comprar a, ¿cuánto sería? ¿No? A 10 pesos, ¿no? O sea, pues ellos le ganaban un montón, porque es que no te reciben allá, y los sacerdotes, como era un trato que tenían ellos, no se lo recibían. No aceptamos ese tipo de moneda, velo a cambiar acá afuera. Entonces ahí era todo un business, pues, era todo un negocio, ¿no? Dios tenía la intención de hacer del templo una casa de oración para las naciones, dice acá. Pero ellos lo habían convertido en cueva de ladrones. Este era un lugar donde los ladrones se asociaban y se escondían, una de las cuevas de ladrones. Eran lugares, no crean que nada más dijo Jesús que lo convirtieron en una, ¿por qué no dijo casa de ladrones? Pues las cuevas de ladrones eran estos lugares específicos donde los ladrones se juntaban para hacer para asociarse entre ellos, para esconderse cuando son perseguidos. Y eso es lo que habían hecho el templo de Dios. Un lugar básicamente donde los pecadores pueden andar en su pecado libremente. Y quiero hacer libremente entre comillas, porque el que vive en pecado no es libre, es esclavo del pecado. Es triste que eso quieren hacer hoy con la iglesia. Bueno, eso hacen hoy con la iglesia muchos. Pero también quieren normalizar ciertas cosas en las iglesias el día de hoy. Como lo que están haciendo en las escuelas, ¿no? De aceptar y de hablar libremente de la comunidad LGBT, por ejemplo. De adoctrinar a las nuevas generaciones. Y es triste que quieran hacer eso también con la iglesia de Dios. Normalizar el pecado. Que todo el mundo diga que 2 más 2 es 3, no quiere decir que sea verdad. Que todo el mundo esté siguiendo una corriente, no quiere decir que están yendo a un lugar bueno. Están yendo en una corriente, pues su destino ya lo conocemos. ¿Entienden? No olvidemos que Dios es un Dios 100% santo, ¿no? Que Él no con el pecado. Nos gusta decir Dios es amor, Dios misericordioso, Dios de perdón, pero también es un Dios de ira, también es un Dios de justicia, también es un Dios de santidad. Dios sí castiga,
Son sus hijos. Pero los que no son sus hijos no son de su interés. Y no es como que le pasó esto, qué bueno, es porque estaban mal los pasos. No, ese no va a ser su castigo. El que no está en Cristo va a recibir su castigo en la eternidad. El que está en Cristo Jesús y quiere insistir en pecado, va a recibir su disciplina de parte de Dios. Y la disciplina de parte de Dios tiene un propósito de corregir al Hijo. Entonces no olvidemos que Dios es santo. En el amor también hay confrontación. Entonces, nuestro Dios santo, porque aquí vemos que se molesta a Jesús. Y a algunos no les gusta decir la palabra molestia porque piensan que molestarse, piensan que hay emociones positivas y emociones negativas. Eso no es cierto. Ya lo hemos aprendido en la clase de consejería, que toda emoción puede ser buena, toda emoción puede ser mala. No toda emoción puede ser santa, o toda emoción puede ser también mala, ¿no? Te puedes alegrar porque a tu hermano le pasó algo malo. Y no quiere decir que la alegría sea buena. En ese caso fue mala. O puedes odiar el pecado y alejarte del pecado. Quiere decir que el odio en ese caso fue santo. En este caso, con nuestro Señor, que siempre que no cometió ningún pecado, ¿verdad? 100% inocente. La ira que tuvo no tuvo que ver con su pecado. No tuvo que ver como si a mí se me atraviesa alguien y estoy bloqueando y diciéndole otra cosa. No tiene que ver con ese tipo de molestia. Tiene que ver con el celo que tuvo de Dios. Y eso lo llevó a moverse. Pero bueno, Jerusalén ladrona. Vamos a la siguiente sección, del versículo 20 al 26, lo va a leer Juancho. Tan fuerte que quien esté viendo este video en YouTube se va a sacudir en este momento, va a decir, va a pensar que es el Señor que le está hablando. Del 20 al 26 le vamos a llamar, oh Jerusalén maldita. Cada vez más feo. Oh Jerusalén maldita. Entonces, Juancho, por favor, léelo fuerte, versículos 20 al 26. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que esté en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Como que ese amén no se escuchó tan fuerte. Y la higuera se quedará seca. ¿Qué representaba la higuera? A Israel, exactamente, el pueblo de Israel. Mientras estuvo Cristo con ellos, tuvieron la oportunidad, ¿no? Cuando Cristo regrese, ya no va a haber oportunidad. Ya no va a haber oportunidad. El día de salvación es hoy. Ahora, ¿cuál fue el problema entonces de la higuera? ¿Cuál fue el problema de Israel? ¿Cuál fue el problema? ¿Que no dio fruto? No dio fruto. Agarren todo el entendimiento bíblico que han adquirido hasta el día de hoy y díganme cuál fue el problema de Jerusalén por lo cual, digámoslo así, por lo que estamos viendo está maldita. Exactamente. Tiene que ver. Su falta de fe, que rechazó al Mesías. Exactamente, ¿no? Lo mismo que para todas las personas. Pero bueno, no tenía su fe puesta en el lugar correcto.
Porque aquí Jesús, cuando le responde a Pedro, le dijo: tened fe en Dios. Esa es la clave. Tened fe en Dios. No tener fe en la misma fe. Déjenme explicarles esto porque es importante. No tener fe en la fe. Porque lo hice con fe, entonces se debe hacer. Así no funcionan las cosas. ¿Okay? Y sin lugar a dudas, así no funciona la fe. Jesús dijo acá tener fe en Dios. No dijo tener fe en emociones. Porque me siento bien, entonces se debe hacer. Así tampoco funciona. Jesús no dijo acá tener fe en personas. Porque lo dijo Él, entonces se debe hacer. ¿Verdad? Hay personas que les gusta mucho hablar de ciertos predicadores. Y dicen, es que lo dijo y ¿qué? Jesús no dijo que tengamos fe en las personas o lo que las personas dicen. Dice de hecho Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre. No, Jesús no dijo tener fe en mis obras. Porque me he portado bien, entonces se debe hacer. ¿Me entienden? Por último, Jesús no dijo tener fe en mí mismo. Cree en ti. Porque soy capaz, entonces se debe hacer. Eso no fue lo que dijo. Dice tener fe en Dios. Tener fe en Dios. El lugar correcto de nuestra fe está en Dios. Y la fe en Dios obedece a lo que Él pide. Por eso Jesús empieza a hablar de 3 cosas. Número 1, la fe en Jesucristo. ¿Verdad? Fe en Dios. Fe en Jesucristo. Dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estamos hablando de que aquí la higuera tenía una maldición y se secó. Al día siguiente ya estaba seca por completo. Cuando volvió a aparecer Jesús ya estaba seca de una maldición. Pero ¿cómo podría quitarse la higuera esa maldición? Con la fe en Jesucristo. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gálatas 3:13, hablando sobre la maldición, dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces nosotros teníamos esta maldición también, pero como depositamos nuestra confianza en Jesucristo, dice que Él se hizo maldito por nosotros. Él tomó nuestro lugar y ya no tenemos maldición. Tú y yo éramos esa higuera también, llena de apariencias, llena de falsedad, sin fruto, sin la capacidad de dar fruto. Pero al poner y depositar nuestra confianza en Jesucristo, esa maldición que cayó sobre la higuera la tomó Él mismo sobre sí mismo y la pagó. Y hoy tú y yo tenemos bendición. Número 2, habla Jesús sobre orar con fe, ¿no? Orar con fe. Y les dice: cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ahora, hay un principio bíblico que hemos visto muchas veces para la interpretación, que es la Biblia interpreta la Biblia, ¿verdad? Tienes que ver todas las cosas. Por ejemplo, hablando de la oración, tienes que poner en panorama todo lo que dice la Biblia de la oración. No puedes agarrar solamente este pasaje, porque este pasaje pareciera que te dice que Dios es un genio de la lámpara y que tú pidas lo que quieras creyendo que se te va a conseguir. Y ya, ¿no? En ese caso puede venir
y perdónenme, no quiero herir susceptibilidades, ¿va? Pero puede venir una persona de la comunidad LGBT diciendo, yo tengo fe en Dios, yo que soy hombre quiero ser mujer, y por mucha fe que tengas no se le va a hacer. ¿Por qué? Porque no funciona así. Miren, por ejemplo, un pasaje que nos puede dar un buen parámetro a seguir en la oración con fe es 1 de Juan 5:14. 1 de Juan 5:14 dice lo siguiente. Y esta es la confianza, ¿ya vieron? La fe, esa es la confianza que tenemos en Él. Otra vez, tener fe en Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, no se trata de que Dios nos va a conceder cualquier petición que tenga tu corazón engañoso y perverso, sino se trata de que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto no quiere decir que no oremos con fe, al contrario, hay que orar con fe, creyendo que lo que pedimos será hecho, dijo Jesucristo. Y número 3, perdonar con fe. Perdonar con fe. Mateo 5:7, si no me equivoco, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y yo no sé tú, pero yo quiero misericordia. Yo necesito la misericordia de Dios. Por lo tanto, debemos ser misericordiosos. Pero perdonar con fe es perdonar a la manera de Dios, a la manera que Dios perdona. Una esgrima, súper rápido. Miqueas 7 del 18 al 19. Miqueas 7 del 18 al 19. Solo 2 participando. Vamos a ver quién de los 2 puede ganar. Fíjese que no lo trae mi Biblia. 7, 18 y 19. ¿Qué Dios como tú? Ok, fuerte, y escúchenlo a los demás, por favor. 17, 19. Sí. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Amén. Dice ese pasaje, el profeta dijo que Dios perdona y olvida, ¿verdad? Ahora, Dios es omnisciente, por lo tanto, Él no puede olvidar. Entonces, lo que esto me enseña es que Dios decide olvidar. Dice que lo entierra. Dios sabe dónde lo enterró, pues, ¿me entienden? Él no se va a olvidar. Aunque lo ponga en el profundo del mar, Él ya sabe dónde está. Pero ahí lo deja. Ya no se va a acordar más de eso. Él decide olvidar. Entonces, cuando Jesús dice que perdonemos nuestras ofensas como Dios nos ha perdonado, y para que Dios nos perdone nuestras ofensas, quiere decir que olvidemos, que decidamos olvidar. Y yo sé que hay ofensas tan grandes que cuestan olvidar, pero no significa que de repente te venga el espíritu de Dory, de Buscando a Nemo, y digas, ya se me olvidó todo. No va a funcionar así. Muchas veces no va a funcionar así. Pero tú tienes que tomar la decisión de pasar por alto esos errores y no traerlos cada vez que suceda un error, como aquel matrimonio, ¿va? Que se pelean y es que tú me hiciste esto la vez pasada, y que no sé qué, que no sé cuánto, que... El 17 de enero de 1984 a las 9:43 de la... Era un día nublado. Bueno, la fe en Jesucristo, el orar con fe y el perdonar con fe son los frutos de un buen árbol. Son los frutos de un buen árbol. Frutos de buen árbol.
Los 3 puntos que te di, la fe en Jesucristo, el orar con fe, el perdonar con fe, son los frutos de un buen árbol. Se hace familia que tú no puedes decir estoy en Cristo y no perdono. Perdóname, pero lo que Cristo hace en tu vida es transformar ese corazón. Vamos a la última sección, ¿ok? Ya para finalizar. Es Marcos 11 del 27 al 33. Quisiera preguntar si alguna de las señoritas conectadas pudiera hacerme el favor de leer Marcos 11 del 27 al 33. Le vamos a llamar Oh Jerusalén cobarde. Oh Jerusalén cobarde. Tierra llamando a las conectadas. Voy. Buenísimo, gracias Gaby. Gaby lo va a leer entonces. La próxima Adri le damos un pasaje para que lea. Pero hoy va a ser Gaby, que ya nos va a finalizar con Marcos 11 del 27 al 33. Estamos allá todos. Ya, fuerte, por favor. Va, ¿me escuchan bien así? Sí. Va. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero tenían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Muchísimas gracias, Gaby. Fíjense que ahorita que estaba leyendo este pasaje me percaté. Es la primera vez que me doy cuenta que hay 3 puntos suspensivos en la escritura, en la Biblia, ¿no? O sea, les digo porque yo ya había leído este pasaje otras veces y como que ahorita me acabo de percatar que nunca había visto que se usara 3 puntos suspensivos. Me pareció muy curioso. Que en los otros evangelios, si tú los lees, dice que Jesús entró y estaba enseñando. Y en medio de que estaba enseñando a la gente, vienen entonces los escribas y vienen los principales sacerdotes a los que afectó Jesús y le preguntan: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Ahora, esto no lo están preguntando sobre los milagros, están preguntándole porque acaba de correr a los cambistas, acaba de correr a los vendedores y le preguntan: oye, ¿y tú quién eres? ¿Por qué? ¿Quién te dio autoridad para venir a corregir las cosas del templo? Eso es lo que le están preguntando a Jesús, ¿ok? ¿Con qué autoridad vienes tú y quitas estas cosas? Evidentemente no les gustó que le quitaran el changarro. No les gustó que modificaran. O sea, dijo: estos 2 días, no sé cuántos días habían pasado, fue pérdida para nosotros, dijeron, ¿no? Tiempo es dinero y no estamos generando. Y como se dan cuenta también, a diferencia de estas personas, que ahorita les voy a decir por qué digo que son cobardes, Jesús regresó al templo como si nada. Regresó con él no se estaba escondiendo, pues. De hecho, estaba leyendo un comentario que decía que la entrada triunfal fue la cosa más pública que, o sea, ya le estaban persiguiendo para matarle y Jesús no se fue a esconder, pues. Él, pues, así públicamente a ojo de todos: aquí estoy entrando con este pollino, ¿me entienden? O sea, a la vista de todos. Jesús no se escondió. Pero miren qué pasó en el versículo 18
Dice que lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo. Y después en el versículo 32 dice, y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo. Por eso digo que son cobardes, pues. Ni sus propias convicciones quisieron defender, porque ellos querían decir que Juan el Bautista no venía de Dios, pero ni siquiera eso quisieron defender, porque temían al pueblo. A mí me fascina, y a lo mejor algún día vemos todas las preguntas que le hicieron a Jesús y cómo respondió, todas las aparentes encrucijadas en que lo metieron, y Jesús como si nada saliendo por ala, que se me hacen unas cosas tan asombrosas. Si hablamos de la sabiduría de Salomón, cuando puso a las dos mamás y dijo que partan el bebé, o sea, esta sabiduría con Jesús es impresionante. O sea, de repente vienen con una cosa y dicen, ala, ¿y ahora qué va a decir Jesús, no? Si Jesús en este momento decía con la autoridad del Padre, pues ahí tienen argumento para que lo aprendieran, pues. ¿Qué hace Jesús? ¿Me quieres meter en una encrucijada? Te voy a meter a ti en una encrucijada, ¿no? Juan el Bautista, ¿te acuerdas de él? ¿Venía de Dios o no venía de Dios? Y entonces ellos hicieron team back, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? Si decimos que viene de Dios, nos va a decir por qué no le creíste, por qué no te bautizaste. Pero si decimos que no viene de Dios, la gente nos va a apedrear. Miren toda esta gente, ¿no? Había una multitud siguiendo a Jesús. Y les puso Jesús en la encrucijada a ellos, ¿no? Y es que la respuesta de Jesús fue más allá de ponernos en una encrucijada. Por eso les digo que es asombroso. Porque si los escribas y principales sacerdotes reconocían a Juan el Bautista que venía de Dios, entonces reconocían que lo que Juan el Bautista enseñaba venía de Dios. O sea que lo que Juan el Bautista dijo de Jesús era cierto. Y Juan el Bautista dijo que Jesús era el Mesías. O sea, hace que entonces Jesús, tenían ellos que reconocer que Jesús era el Mesías. Ahí estaba la verdadera encrucijada. Y así entonces hubiesen entendido con qué autoridad hacían las cosas. Pareciera entonces que les puso una encrucijada, pero en realidad les dio la respuesta. Si creían que Juan el Bautista venía de Dios, Jesús era el Mesías, y entonces entenderían con qué autoridad vino a limpiar el templo, purificar el templo. Asombroso. Pero estaban enfocados en sí mismos. ¿Qué nos conviene más decir? Y al final, ¿qué dijeron? No sabemos. Les faltó poquito. Vimos también este domingo Lucas capítulo 12 versículos 8-9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios también. Ellos tuvieron la oportunidad y la dejaron ir. Ellos temían, pero no temían a Dios. ¿Y de qué les serviría entonces? Oh Jerusalén, hipócrita, estéril, ladrona, maldita y cobarde. Y tristemente, esa es la realidad de muchas iglesias el día de hoy. Y hablo de las iglesias porque son las que proclaman, ¿no? Presumen incluso de tener a Cristo. Satanás siempre ha querido desviar el corazón del pueblo de Dios. Lo hizo con los judíos, lo hace hoy con las iglesias. Hipócritas, porque aparentan ser cristianos y no lo son. ¿Cuánta gente no hay? ¿Y cuánta gente no se ha desanimado por conocer a uno de ellos? Que dicen ser creyentes, que dicen ser seguidores de Cristo y no lo son. Estériles, porque no dan el fruto del Espíritu, porque ni siquiera lo tienen. Ladrones, porque
que abusan del rebaño de Dios. Y hay hasta quienes dicen y predican que a través de sus ofrendas van a entrar al cielo. ¡Qué blasfemia más grande! Malditos, porque si Cristo no pagó por sus pecados, ellos pagarán por sus pecados. Entonces están malditos. Y cobardes, porque huyen de la luz escondiéndose en su oscuridad. Y antes de que señalemos a otros, recuerda lo que dijimos al principio. 1 Corintios 10:12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Ten cuidado, examina tu propio corazón y arrepiéntete. Que el día de hoy el Señor te ha hablado de esto. Vamos a terminar con unos principios de servicio. ¿Qué principios de servicio pudimos sacar del capítulo 11? Gracias por los que mandaron sus principios de servicio al grupo. Yo preparé los míos independiente de los suyos, pero se dan cuenta que pueden sacar un montón. Cuando se esfuerzan, pueden sacar más principios. Número 1, yo puse sirve en espíritu y en verdad. Sirve en espíritu y en verdad. Hablando de la primera historia que vimos sobre la entrada triunfal, que la gente muy hipócritamente exclamó Hosana, ¿no? Y en realidad su corazón estaba lejos. El servicio es un fruto del Espíritu. No vayan a pensar, hermanos, que el fruto del Espíritu solamente es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La humildad, por ejemplo, es un fruto del Espíritu. La obediencia a Dios es un fruto del Espíritu. El sometimiento a Dios es un fruto del Espíritu. En este caso, como estamos en principios de servicio, vamos a decir que el servicio es un fruto del Espíritu. Tu servicio puede ser evidencia de que estás en la vid. Puede ser, porque acuérdate que muchos pueden aparentar, sobre todo en acciones que son externas. Pero bueno, el servicio es un fruto del Espíritu. Número 3, tu servicio hará que hagas tesoros en el cielo. Tu servicio hará que hagas tesoros en el cielo. O sea, cuando tú sirves a Dios, estás haciendo tesoros en el cielo. Eso es lo que quise decir. Digo porque los cambistas estaban con sus ojos en los tesoros terrenales. Pero tu servicio hará que hagas tesoros en el cielo. Hablando de la misma historia, saqué esto. No intercambies tu servicio por el placer momentáneo. No intercambies tu servicio por el placer momentáneo. No, este domingo no voy a servir porque tengo esto. Vaya, pues que una vez cada solsticio de invierno, pues no pasa nada, pero tú sabes que si tu prioridad es el Señor, te digo de una vez, no vale la pena. No vale la pena. Número, ¿qué? 5. Sirve con misericordia. Hablando de perdonar a otros. Sirve con misericordia. Porque pues al servir a Dios servimos a nuestros hermanos, entonces van a haber hermanos difíciles. Va a haber momentos difíciles, pero sirve con misericordia. Como si lo hicieras a Cristo mismo. Porque se lo estás haciendo a Cristo mismo. Pues. Último. No temas el servir a Dios delante de los hombres. No temas el servir a Dios delante de los hombres. O sea, hace básicamente, no te avergüences de tu servicio a Cristo, pues. ¿Ok? Y con esto finalizamos. No temas el servir a Dios delante de los hombres. ¿Va? ¿Lo vamos a orar?
y vamos a finalizar. Fuerte el capítulo de hoy, ¿va? Vamos a ver. Señor, tu palabra enseña que has dejado estas historias para nuestro aprendizaje. Y hoy te pido eso, que aprendamos de los errores que los judíos cometieron al rechazarte, y que nosotros vengamos con todo lo contrario, con sinceridad, Señor, en lugar de hipocresía, con frutos en lugar de esterilidad, Señor, con honra en lugar de robo, con bendición en lugar de maldición y con valentía en lugar de cobardía. Te rogamos, Señor, que te podamos servir como tú quieres ser servido y que te recibamos, porque nosotros somos los que en verdad clamamos, Hosana, en verdad clamamos que bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y venimos, Padre, hoy a darte nuestra disposición, a darte nuestra vida, a darte nuestro corazón, para que tú seas el bendito de nuestra alma, para que tú seas el primer lugar, porque tú eres Dios y no nosotros. Te amamos y te pedimos y te rogamos tu ayuda, porque en el proceso de morir a nuestra carne sufrimos, pero sabemos que eso es lo que sí vale la pena, morir a nosotros mismos. Te pido, Señor, que nada se interponga en nuestra comunión e intimidad que tenemos contigo, y que si algo lo hace, que lo hagamos morir, porque tú eres primero. Te lo pido, te lo pedimos, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Eh,